Llegó la hora de conocer el trabajo de la Personería Municipal de Soacha, un espacio en el que podrás estar informado de las actividades que realiza este importante ente de control en la defensa de los derechos y deberes de los ciudadanos del municipio. Bienvenidos. Buenos días, saludamos muy afectuoso a la audiencia de nuestro municipio de Soacha, que nos está sintonizando a través de los micrófonos de Soacha Iniciativa Ciudadana, un medio alternativo multimedial donde puede usted acceder a las informaciones de interés para todos los ciudadanos del municipio. Hoy muy contento porque en cabina está nuestro personero auxiliar, el doctor Carlos Andrés Naranjo, que muy amablemente nos estará acompañando en cabina. También saludamos a los veedores, líderes comunales, presidentes de Junta de Acción Comunal. También, por supuesto, al director de este espacio comunicativo, que es nuestro personero municipal, el doctor Ricardo Antonio Rodríguez Cárdenas, que hace posible esta importante transmisión para que toda la comunidad de nuestro bello municipio esté enterado de importantes casos y situaciones de interés cotidiano, que es importante pues tener conocimiento. Entonces, y hoy tenemos un invitado muy especial. El invitado es... Nuestro invitado tiene la palabra. Muchas gracias, Eduardito. Qué bueno. Máster Eduardo Cáceres, director de Soacha Iniciativa Ciudadana y máster de producción de este importante medio de comunicación. Hoy el invitado especial es el doctor Jorge Alexander Cardoso Quintero, profesional de apoyo PEGIRS de la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Soacha. Doctor Alexander, bienvenido a este programa, a su casa, a Personería al Día, un espacio institucional de la Personería Municipal de Soacha. Bueno, muchas gracias, Brian. Pues bien, agradeciendo de antemano la oportunidad que nos dan de acompañarlos en estos espacios donde podemos venir y aclarar las dudas que tiene la comunidad frente a la prestación del servicio o de los diferentes servicios que se encuentran en el municipio. Entonces, de verdad que muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a la audiencia que tenga este programa por escucharnos y pues a los productores del programa también. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Alexander. Y doctor Carlos Andrés, bienvenido a su casa, a su programa Personería al Día. Muchas gracias, Brian. Con el buenos días a todos, a la mesa de trabajo, a nuestro invitado especial. Sí, pues hoy desde la iniciativa Personería queremos tratar temas coyunturales que han tocado al municipio en los últimos días. Queremos tocar temas importantes y por eso traemos a nuestro invitado, quien nos va a resolver algunas dudas y quien va a estar pendiente de nosotros. Muy bien, y sin más preámbulo, démosle contexto al programa e inicio a esta importante entrevista. Doctor Jorge Alexander, hoy vamos a hablar para las personas que se conectan a esta hora a través de Soacha Iniciativa Ciudadana, vamos a hablar de un tema coyuntural para el municipio. El tema de servicios públicos y cómo afecta a esos servicios públicos en nuestro bolsillo. Es importante pues tener conocimiento de cómo afecta y qué es lo que está pasando en la prestación de los servicios públicos aquí en Soacha y que precisamente los expertos en el tema. Carlos Andrés Naranjo, personal auxiliar, y Jorge Alexander Cardoso, profesional de la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Soacha. Pero pues ya entrando en materia, doctor Jorge Alexander Cardoso, ¿cómo se gestiona la prestación de los servicios públicos en el municipio de Soacha? Bueno, primero tenemos que aclarar que dentro de la prestación de los servicios públicos, todos ellos son empresas privadas que prestan el servicio aquí en el municipio. Lamentablemente el municipio en este momento no cuenta con una prestación de servicio por parte de la misma administración, excepto de algunos espacios en donde el alcantarillado que fue construido por la comunidad pues se atiende con las limpiezas y demás. De resto, todas las empresas son privadas, ¿cierto? Entonces tenemos la prestación del servicio eléctrico por parte de Ingeniería de Codensa, la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado por diferentes empresas que hacen presencia en el municipio, como Acueducto de Bogotá, como EMAR, como Acueducto de Santana. En la parte rural está Aguasizo, ¿sí? La prestación del servicio público de aseo, que en este caso tenemos un único prestador que es Aseo Internacional, y pues de esta manera es que se desarrollan estos esquemas en el municipio. Esta es la prestación que se da, ¿no?, por parte de estas empresas. Muy bien, todo enrutado a satisfacer las necesidades de nuestros habitantes del municipio. Definitivamente, mire, la Dirección de Servicios Públicos del municipio de Soacha tiene como objetivo precisamente garantizar la prestación de los servicios a toda la comunidad, ¿sí? Esto es algo que está descrito en la normatividad para la prestación de servicios públicos. Nosotros tenemos que garantizar que la ciudadanía pues cuente con los servicios.
Para ello tenemos que estar pendientes pues, de que la prestación sea efectiva, que tenga calidad, que tenga cobertura, que es como tal nuestra función, ¿no? ¿Sí? Recordemos que en este contexto, la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, y esta a su vez a través de la Dirección de Servicios Públicos, lo que hace es un seguimiento a la prestación del servicio con el ánimo de garantizar que se cumplan estos factores, ¿no? Que son la cobertura, la calidad en la prestación de servicio y la eficiencia. Doctor Jorge Alexander, ¿cuáles son los principales aspectos y criterios para contratar con una empresa que presta los servicios públicos en el municipio? Bueno, mire, realmente si las empresas fueran del municipio, pues obviamente existiría o tendríamos la posibilidad de tener, digamos, unos operadores que fueran contratados directamente por la administración. Sin embargo, dentro del marco de operación hay algo que se llama la libre competencia para las empresas de servicios públicos. ¿Sí? Esta libre competencia permite que, por ejemplo, en el caso de la prestación del servicio de aseo, pueda entrar cualquier empresa a prestar el servicio, siempre y cuando pues, reúna las características, las condiciones de cobertura, en fin, ¿sí? que están establecidas en la norma y que puedan cumplir con esa prestación dentro del municipio. Muy bien. Doc, una pregunta, ¿cómo entran estas empresas a hacer este ofertamiento a la alcaldía? Existe dentro de la nación una entidad que es la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superservicios, ¿cierto? Ellos son los encargados de determinar cuáles son aquellas empresas que cumplen con las condiciones tanto técnicas, operativas, financieras, para poder empezar a prestar el servicio. O sea que lo primero que hace una empresa de servicios públicos es inscribirse en la Superintendencia de Servicios Públicos para que le den sus respectivos avales, para sus respectivos permisos, y de esta manera poder prestar el servicio, ¿sí? Entonces, lo primero que debe hacer cualquier empresa de servicios públicos como tal es hacer su inscripción al Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, o sea, el RUP de la Superintendencia de Servicios Públicos. Una vez cumple con este criterio, entonces puede empezar a ejecutar su servicio en los diferentes entes territoriales de la nación, porque hay que tener claro eso, ¿no? Que como hay una libre competencia, digamos, las empresas de servicios públicos, cuando hacen su inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios, determinan cuáles son esas áreas de servicios que quieren atender, ¿sí? Y existe unos protocolos en donde ellos, a través de la plataforma de la Superservicios, que es el Sistema Único de Información, el SUI, ¿sí? Reportan esta información. Entonces, se hace estos reportes. La empresa de servicios públicos determina cuáles son sus áreas de servicio, la superintendencia genera los permisos, los avales necesarios, y ya la empresa empieza a prestar el servicio, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si una empresa de servicios quiere incursionar en un territorio, pues debe hacerlo garantizando la prestación continua del servicio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para poderlo hacer, pues obviamente necesita un brazo bastante fuerte a nivel de infraestructura, a nivel de operación, ¿sí? Para poder impactar y que no empiecen a generarse quejas o fallas en el servicio del territorio. Ya que usted habla de quejas, doctor Alexander y señor personero auxiliar, es importante mencionar, y la comunidad de nuestro municipio está atenta al programa, sabemos que nos están sintonizando a través de Soacha Iniciativa Ciudadana, pero quiero que nos diga y nos mencione a la comunidad de nuestro municipio, ¿qué empresas tienen la mayor quejas? Pues realmente dentro de lo que nosotros atendemos a las PQRs que nos llegan a la Dirección de Servicios Públicos, porque pues hay que mirar que cada empresa está en la obligación de tener una oficina donde atender las PQRs de su servicio. Entonces hay quejas que llegan directamente a las empresas prestadoras del servicio y hay otras que llegan a la Dirección de Servicios Públicos. En este contexto, digamos que en este momento se presentan mucho quejas relacionadas con la prestación del servicio público de aseo frente al tema tarifario, ¿sí? No tanto a la prestación como tal, a la prestación del servicio, sino pues en los impactos que han tenido, en este caso particular, la empresa respecto a la implementación de los costos que generaron los nuevos servicios establecidos a partir del decreto 2981 del 2013.
Para no entrar tanto en materia jurídica, pues ya que sabemos que la gente que nos sintoniza no tiene claro el tema del decreto, el tema tarifario, muchas personas viven a toda hora, señores personería, señores aseo internacional, que la queja de la tarifa. Nosotros como personería y ente de control tenemos claro por ciertas reuniones que hemos tenido de cómo se maneja y cuáles son las resoluciones de la CRAC con la finalidad de hacer un tema tarifario, pero las personas, ¿cómo pueden entender que se maneja ese tema tarifario? ¿Cómo podríamos llegar a explicarle a la gente realmente cuál es ese método que tiene la empresa de aseo, por ejemplo, que es la que más recibe quejas en tema de tarifas? ¿Y cómo podemos llegar a explicarle a la gente, mire, es que la empresa de aseo se estructura su tarifa de esta manera y por eso usted le está llegando de esta manera? Es un poco más llegar a la claridad de las personas para que la ciudadanía como tal entienda cuáles son las motivaciones de estas tarifas y cómo se pueden manejar. Muy buen aporte, doctor Carlos Andrés, y adicional a eso, pues cuando al ciudadano a pie, sabemos que el municipio de Soacha, mi doctor, está estratificado por personas de estrato 1, 2 y 3, y cuando ya ese sistema, cuando esas empresas pues no nos mencionan de determinada manera cómo se nos están cobrando, se nos meten al bolsillo esos recursos, es decir, nos sacan de nuestros bolsillos esos dineros, y pues el ciudadano, inclusive uno no conoce cuáles son los aspectos que le están cobrando, y hay insatisfacción, y precisamente es eso, llegan las quejas, llegan los comentarios, llega la mala información, y es precisamente lo que queremos hacer en este medio de comunicación, que los ciudadanos y los funcionarios responsables del tema nos hagan claridad a la situación. Bueno, mire, con respecto a lo que mencionaba el doctor Carlos, sí es muy importante tratar de hacerlo simple. Lo que ocurre es que, digamos que hacerlo simple tampoco es tan simple, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es que, mire, partamos de dos normas fundamentales. Una es el Ministerio de Vivienda emana el decreto 2981 del 2013, en donde establece cuáles son las características de la prestación del servicio público de aseo, en este caso, Sí, así como lo hace con los demás servicios. ¿Sí? Cada servicio pues tiene su reglamentación. Aparte de eso, está la Comisión de Regulación de Agua Potable, o sea, la CRA, que también emana una resolución, ¿sí? Que es la CRA 720 del 2015, y otras en donde se establece, digamos, el marco tarifario, es decir, establece cómo se va a cobrar esa prestación del servicio. Entonces tenemos dos parámetros ahí fundamentales. ¿Listo? En el caso particular de la prestación del servicio público de aseo, que es lo recurrente en el tema de quejas por el tema tarifario, sí, ¿cierto? Y es la coyuntura que nos lleva a estos escenarios para que los funcionarios responsables den claridad al tema. Exacto, entonces aparecen dos situaciones. Una, como les comenté, el 2981, en donde se dice, mire, la prestación del servicio público de aseo a partir de este decreto debe contener estos componentes, ¿sí? Se incluyen los componentes que venían tradicionalmente, que eran la recolección, el transporte, la transferencia, la disposición final de los residuos sólidos. Eso era lo que antiguamente estaba marcado dentro de la tarifa, ¿cierto? No existía, digamos, obligatoriedad con otros servicios. A partir del 2981, el Ministerio dice, es obligatorio prestar estos servicios. Adicionales a estos, corte de césped, lavado de áreas públicas, eliminación de puntos críticos, poda de árboles, entre otros. O sea, básicamente lo que se hace es aumentar la cantidad de servicios que proveen las empresas. Con este aumento de servicios, entonces ya empezamos a entender por qué el impacto en la tarifa. Cualquier empresa que ofrezca un servicio, al aumentar su portafolio de servicios, pues obviamente va a generar unos costos, ¿sí? Estos costos, digamos que obviamente los va a asumir ¿quién? Pues quien recibe el servicio, en este caso nosotros, y digo nosotros porque pues la mayoría somos residentes de Soacha y a todos nos impacta. Empezamos a sentir ese impacto tarifario, como decía aquí Brian, en el tema de que tenemos que asumir esos costos, de que debemos asumir esos costos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta recurrente siempre ha sido, venga, momento, porque es que la empresa nos está cobrando, ¿y quién regula eso? O sea, ¿por qué le dejan cobrar esos costos? ¿Cómo está establecido el costo? Que es lo que finalmente es como el fondo o el trasfondo de toda esta situación. Entonces ahí aparece la resolución CRA 720. ¿Qué hace la resolución? Mira, la resolución es metódica.
¿sí? Y es donde le digo que no es tan simple. De pronto cuando llega un usuario yo le digo, mire la resolución, y abre uno la resolución y encuentra una serie de fórmulas matemáticas. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Este es este libro de la regulación de agua potable, aquí está. Y entonces aparecen, ¿sí?, en el decreto toda la formulación, ¿sí? Obviamente para poderlo entender, pues necesitaríamos tener, digamos, cierta capacitación a nivel de ingeniería de costos para poder tomar la fórmula y hallar, ¿cierto?, el costo final, que no es imposible, claro, pero para poderlo hacer obviamente tenemos que entender la formulación, porque son muchos conceptos, muchos servicios que finalmente van a regular. Sin embargo, digamos que a la comunidad, pues aquellos de pronto curiosos que quieren entender un poco más cómo es el proceso, uno, invitarlos pues a conocer la CRA 720, pues a mirarla. Y la otra es que por normatividad, ¿sí?, la empresa de servicios públicos de aseo debe publicar sus tarifas, debe hacerlo a través de un medio masivo, en este caso su página web, y entonces ella publica mensualmente, ¿sí?, las tarifas y los diferentes componentes que la conforman y cómo está. Obviamente, como decía usted, un ciudadano de a pie, ¿cierto?, va a tomar la tarifa y probablemente no va a entender mucho de lo que hay allí, ¿sí? Pero entonces sí, básicamente, digamos que haciéndolo simple, sería de la siguiente manera. La prestación de servicio público de aseo tiene unos componentes, en este caso, recolección, transporte. Para nosotros no aplica transferencia, eso hay que dejarlo claro, el componente de transferencia no está presente en el municipio porque nosotros no tenemos plantas de transferencia. ¿Por qué no hay planta de transferencia? Porque el lugar de disposición final, que en este caso es nuestro relleno sanitario, el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, ¿sí?, queda suficientemente cerca para que los camiones hagan la recolección y depositen directamente en el relleno sanitario. Entonces no necesitamos hacer una transferencia para obtener el servicio, ¿sí? Entonces ese costo no aplica, transferencia. Está la disposición final, están los barridos, el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de áreas públicas, la eliminación de puntos críticos. Todos estos componentes generan unos costos, ¿sí?, que van asociados a la prestación de servicio, y al hacer la aplicación de las fórmulas que aparecen en la resolución, pues vamos a tener, porque la resolución es tan clara y tan detallada que le dice, mire, los factores son estos, los factores, digamos, las constantes también, se establecen unas constantes para la prestación de servicios, son estas. Las resoluciones se encuentran separadas de acuerdo con el número de usuarios en aquellos municipios que tienen hasta 5.000 usuarios y más de 5.000 usuarios, ¿sí? Entonces, dependiendo del municipio, por ejemplo, nuestro municipio pues están las de más de 5.000, o sea, por eso aplica la resolución CRA 720. Qué bien. ¿Sí? Y una vez se hace este componente, se suman estos costos que están asociados, ¿cierto? Se hace la sumatoria de los costos y eso me da el costo total de la prestación del servicio. Otra cosa que es supremamente importante, Brian y doctor Carlos, aclararle a las personas, y es que a diferencia de otros servicios, particularmente el de aseo, no tiene un elemento de medida para cada usuario, ¿sí? Es decir, no tenemos como en el caso de... Una fórmula matemática, por decirlo en otras palabras. Un elemento que me permita medir mi producción o mi consumo, ¿sí? En este caso producción, porque estamos produciendo residuos sólidos, ¿sí? Como en el caso de la electricidad, por ejemplo, que tiene un medidor, ¿sí? Como en el caso del agua, que tiene un medidor. Entonces en el aseo no hay un elemento de medición. Muchas personas de la comunidad nos dicen, pues que nos coloquen una báscula a cada uno. Pero recuerden que así como el medidor, ¿sí?, los costos estarían asociados. Si yo coloco una báscula, pues obviamente a mí me tocaría pagar mi báscula. Primero tendría que garantizar la calibración. Bueno, una cantidad de situaciones que ya se han estudiado por parte tanto del Ministerio, de la Superintendencia, de la Comisión, ¿sí?, para ver esa posibilidad, ¿sí?, y realmente no es viable, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso sale esta resolución, y ¿qué dice? El costo total de la prestación de servicio se divide entre el número de usuarios o el número de suscriptores, ni siquiera usuarios, el número de suscriptores que tenga la empresa. Entonces, ese costo X, el que se generó en el ciclo de facturación, se divide
entre los 170.000 posibles suscriptores que tengan. Entonces, al hacer esto, ¿sí? Obviamente yo me puedo sentir golpeado porque resulta que hay algo también recurrente en las quejas. Entonces, por ejemplo, me dicen a mí, mire, ¿por qué me cobran el lavado del puente si en mi sector no hay puente? ¿Sí? O ¿por qué me cobran el corte de césped si en este sector ni siquiera un parquecito? O sea, no tenemos un área verde, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente es por eso, porque como los costos asociados a la prestación del servicio público de aseo se dividen entre los suscriptores, pues obviamente todos estamos aportando dentro de esa tarifa, por todos los servicios. Doctor Alexander, doctor Alexander, muchas gracias por la explicación. Damos la bienvenida al doctor Hugo Alfredi, que es el director de Servicios Públicos del municipio. Doctor Hugo Alfredi, bienvenido a su programa Personería al Día. Mire, muy chévere, muy nutrido la participación de los funcionarios responsables y la comunidad. Pues es importante que la comunidad esté enterada de todo lo que está pasando en este importante tema de coyuntura a la ciudadanía, tema de servicios públicos en el municipio. Doctor Hugo Alfredi, mire, nos escribe Javier Eduardo López, que está conectado a esta hora a través de SOACHA Iniciativa Ciudadana, y en aras de darle transparencia a la información, doctor Hugo Alfredi, usted que lo sabe y lo ha trabajado muy bien porque ha sido un funcionario que le ha puesto la cara a la ciudadanía, le ha puesto la cara a la comunidad frente a ese tema tan coyuntural y tan polémico como son los servicios públicos. Mire, doctor Hugo Alfredi, mire, el señor Eduardo López pregunta, ¿cuáles son las acciones frente a las múltiples denuncias de los usuarios por los cobros exagerados de la empresa de prestadoras de servicios públicos? Bien, primero que todo, buenos días a toda la mesa de Iniciativa Ciudadana, a los señores de la Personería, muchas gracias por la invitación y reiterarles un saludo por parte de nuestro señor alcalde. Y nosotros como funcionarios creo que la primera misión que debemos de tener frente a la ciudadanía es precisamente esa, darle la cara, las explicaciones, todas y cada una de las que la ciudadanía requiera para que estén de una manera informada y sepan exactamente, sobre todo en materia de servicios públicos, porque es que usted podría, dentro de otras de las funciones de las otras dependencias, entrar a otros procesos, pero es que los servicios públicos es prácticamente que a diario usted lo vive, su servicio, y cada mes o cada 2 meses el pago de la factura, y es donde ahí uno debe estar atento con la comunidad para no solamente informarlo, sino aclararle cuáles son las responsabilidades, cuáles son los deberes y obviamente cuáles son sus derechos. Y efectivamente parte de sus derechos es darle buena información a los usuarios. Y esa buena información es saber también que uno como ciudadano tiene unos deberes y hay que cumplir. Uno en los servicios públicos, antes de la Constitución del 91, la obligación la tenía el Estado para prestarlos. Y resulta que antes de la Constitución, en la mayoría del país, de las empresas que eran del Estado, estas eran ineficientes, estas no prestaban el servicio. Hoy en día, hoy tenemos, por ejemplo, un caso que es Electricaribe. Escuchaba yo anoche a un senador por un programa de televisión donde decía, es que la gente cogía los subsidios, recaudaba lo de la tarifa, pero no invertía y no prestaba el servicio. Eso es lo que permitió que a partir de la Constitución del 91 y con la Ley 142, la sabiduría de decirle tanto al privado como al público, o se pueden asociar los dos y prestar un servicio es, señores, hay que ser consecuentes con la prestación y garantizarlo, sobre todo garantizarlo, porque ¿qué saca usted con prestarlo? Pero si usted politiza la empresa, que era lo que sucedía antes del 91, y se metían y entonces ponían a la gente a trabajar, ponían a la gente, pagaban, no pagaban, pero seguían con el servicio conectado, la mala prestación, la mala administración de la empresa, y terminaba las empresas no prestando el servicio. Entonces lo que pasaba era que, tras de que no se prestaba, ponía en riesgo estos servicios para el futuro de la comunidad y de la gente. Por eso, dentro de la sabiduría de la 142 determina, y de la Constitución, determina que debía haber una comisión de regulación. ¿Quién determine las pautas? ¿Para qué? Para que tanto el privado como el público sepan a qué atenerse y cuáles son las reglas del juego. Lo explicaba Alexander. Hay una resolución 720 que dice paso a paso en cada uno de sus componentes cómo se debe cobrar el servicio público, cómo se debe determinar. Esta comisión lo que determina son esas reglas del juego. ¿Para qué? Para que el privado no cobre tan caro y tal público tampoco cobre tan barato que no pueda permitir que a largo plazo las empresas puedan prestar el servicio a largo plazo. Por eso dentro de la metodología y el cálculo existen unas inversiones, existen la recolección, la disposición, el barrido, todo y cada uno de los componentes que se dan dentro de esta 720. Adicionalmente manifestarle que efectivamente
dentro de esta nueva 720 hay unos componentes adicionales que no se venían prestando, que se prestaban esporádicamente por algunos plus que presentaban, digamos, los que prestaban el servicio, como es el corte de césped, la poda de árboles y el lavado de las zonas públicas en este caso. Pero para la respuesta de nuestro querido Javier nos pregunta: ¿cuáles son las acciones frente a las múltiples denuncias de los usuarios por los cobros exagerados de las empresas prestadoras? Bien, nosotros como Dirección de Servicios Públicos debemos aclararle que hay una entidad que controla y vigila a las empresas prestadoras de servicios públicos, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Cuál es el procedimiento? Todas las empresas tienen un contrato de condiciones uniformes que tiene directamente con el usuario o el suscriptor. ¿Cuál es el procedimiento? El suscriptor debe inmediatamente hacerle una carta, puede ser un derecho de petición o una petición formal, que de todas maneras tienen sus plazos y sus tiempos dentro del Código Civil, del Código Administrativo, donde la superintendencia le dice: oiga, primero preséntele la queja o la petición muy respetuosa al prestador. El prestador le debe contestar de acuerdo a su información y a lo que le está requiriendo. Frente a los altos costos, ella debe establecerle por qué le está cobrando, cuánto y por dónde le debe estar estableciendo la tarifa, y eso está regulado en la 720. Posteriormente, si el usuario no está conforme con esa respuesta, puede dirigir esa parte o esa respuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos. Nosotros, como dependencia de la administración, lo que hacemos es hacerle un seguimiento a la empresa. Con estos casos específicos de la tarifa, nosotros orientamos a la comunidad, orientamos al usuario para que lo haga la respectiva petición a la empresa. Solicitamos a la empresa que también nos envíe una copia. Si el usuario no está conforme, el usuario debe remitir esto a la superintendencia se manifiesta. Le he hecho seguimiento a varias frente al tema de la tarifa y la superintendencia se ha manifestado frente a las mismas, informando que estas se ajustan, digamos, a la estructura tarifaria establecida por la CRA en la resolución 720. Y de esta manera se da por surtido, digamos, el trámite frente al tema tarifario. Es claro también que hay que anotar, y lo que se ha estudiado con el tema tarifario en Soacha, porque la gente dice: oiga, venga, es que en Soacha las tarifas son más caras que Bogotá, que hay varias razones y no necesariamente son más caras que Bogotá. Lo que pasa es que dentro del establecimiento del cobro de la tarifa hay otro ingrediente adicional que se llaman los subsidios. En Soacha nosotros solamente subsidiamos al estrato 1 con el 17%, al estrato 2 con el 13% y al estrato 3 con el 4% nomás. En Bogotá tienen más altos los subsidios, pero esto que le implica al municipio de Soacha del por qué no se puede subsidiar más y incrementar estos porcentajes de los subsidios, porque sencillamente nosotros recibimos del gobierno nacional unos recursos que vienen del Sistema General de Participaciones, que para saneamiento básico, que es el componente que utilizamos dentro de los subsidios, que es de las prioridades que se deben asignar ese gasto, lo tenemos alrededor de los 5.000 millones de los 14.000 que recibimos anualmente. Esto nos descuenta casi para llegar a un subtotal de 9.000 millones. Tenemos unos créditos que generan 3.500 y quedamos en 5.500. Tenemos un PDA que transmitimos 1.500 menos 5.500, eso nos da 4.200, nos da 3.700. Eso es lo único que tendríamos para invertir dentro del proceso de saneamiento básico. Entonces uno diría, por ejemplo, en el caso del estrato 3, que anualmente hoy en día la realidad frente al tema es que el subsidio del 4% nos está generando con las nuevas unidades habitacionales que se están incrementando, llegando al mercado en el municipio de Soacha más o menos en unas 10.000, y esto nos representa este 4% aproximadamente unos 250 millones de pesos anuales adicionales. Entonces lo que estamos haciendo, en pocas palabras, y eso no es que cada vez que llega un usuario al municipio de Soacha a comprar su apartamento, nosotros como municipio nos estamos viendo a la obligación de estarle dando subsidio por parte de los usuarios del servicio de aseo. Eso es básicamente, digamos, la respuesta a nuestro. Muy bien, doctor Hugo Alfrey, nuestro personal auxiliar tiene un interrogante. Sí, señor. Ingeniero, pues ahondando en el tema de las quejas, ahondando en el tema de la responsabilidad administrativa, tenemos muchas personas que nos preguntan temas como predios desocupados llenos de basura. La gente se queja mucho porque tenemos muchos predios en Soacha que no tienen dueño, no tienen respondiente, no tienen doliente, están llenos de basura. La segunda, se quejan los usuarios porque el barrido, a pesar de que lo cobran, y dicen: listo, a mí cóbreme el barrido, pero están haciendo un barrido deficiente.
Dicen San Mateo, Comuna 4, pues que todos conocemos la Comuna 4, dice es el barrio más deficiente que hay. Usted va a San Mateo y está peor que Barranquilla, está lleno de tierra por todos lados, no hay un barrio eficiente, no hay un tema desarrollado claramente. También tenemos como una inconformidad con la frecuencia en la recolección. La gente llega a la personería y dice, no tengo, a mí me dicen que llega de tal hora a tal hora y resulta que está llegando a la madrugada. Resulta que el camión llega pitando a las 3 de la mañana y despierta a todo el mundo para sacar la basura. Resulta que los señores de la basura dejan muchos regueros o dejan muchas cosas que realmente no son, pues no están bien vistas por parte de la comunidad. Y realmente queríamos saber, pues, de parte de la administración y de parte de usted, ingeniero, y pues todo el Equipo de trabajo. el procedimiento del equipo de trabajo, cómo o qué medidas hemos tomado para mitigar estos casos, estas quejas, ya que pues esas quejas se vienen reportando más o menos desde el 15 de marzo de 2019 y pues como personería estamos tratando de hacer un seguimiento, ya que pues las quejas llegan a nosotros respecto a estos 4 temas puntuales que realmente pues nos gustaría que nos informaran. Entonces hablamos de predios desocupados, hablamos de barrio deficiente en la Comuna 4. Con la frecuencia en la recolección y los regueros y que la dejan frecuencia. los trabajadores. Bien, listo. Primer tema, predios desocupados. Bien, aquí hay varias cosas. La primera es que la responsabilidad de los predios desocupados son de los propietarios. Nosotros tenemos varias quejas frente al tema y quienes deben velar por su predio es el que es el dueño. Aseo Internacional tiene clarito en su reglamento técnico a dónde debe recoger y disponer este tipo de residuos. Lo que habría que hacer, y se lo he dicho a las comunidades porque me han llegado varias comunidades allá, es primero que el señor presidente o el usuario que está siendo, digamos, afectado por un predio desocupado que lo cogieron de botadero, es ir a la inspección, poner la respectiva queja para que el inspector requiera al propietario para que él le haga mantenimiento a ese predio. 1, 2, él debe velar porque el predio esté, además de limpio, esté seguro, porque muchas veces cuando los predios están desocupados se genera inseguridad porque lo cogen de atraco o lo cogen para consumo de sustancias psicoactivas o a veces para prestarse a violaciones. Entonces, esos predios son de responsabilidad de los propietarios o los dueños de los mismos. Creo que ahí le quedó resuelta su pregunta. La segunda, frente al barrio, Comuna 4 específicamente. Efectivamente sí, eso es realidad al tema de la cantidad de sedimentos y de la arena que se presenta. Pero yo sí tengo que darle una explicación. Entre la alcaldía, y eso se debe prácticamente después que ha llovido. ¿Por qué? Porque es que hay un fenómeno arriba en la Comuna 4 que se da hacia esa parte de lo que es el Nuevo Colón, Quintanares, Las Acacias, por el lado del comando de policía. Cuando llueve se presenta el fenómeno de que todas las aguas lluvias que bajan por las vías atraen sedimento y traen basuras. Pero vea, esto debería de conocerlo la comunidad. Inmediatamente pasan las lluvias, o antes que lo hemos hecho, hemos limpiado el desarenador que hay en el Luis Carlos Galán, se han limpiado los canales con gente operativamente porque a veces las redes no dan para que pueda hacerse con Bactor, se han limpiado y se hicieron esas tareas. Yo diría que al municipio de Soacha, en esta época invernal, ustedes han visto a nivel nacional las catástrofes que se han presentado. Yo podría decir, claro, no sin dármelas o siendo subjetivo ni mucho menos, pero al municipio de Soacha de una u otra manera nos ha ido bien porque hemos, desde el gobierno con las entidades, haciendo labores antes, durante y después. Después de que suceden las lluvias, eso queda cantidad de basuras, tierra, lodo, y conjuntamente con la empresa Aseo Internacional, la administración entre las dependencias como equipamiento con su maquinaria, la dirección ambiental con su maquinaria y su personal de riesgo, la dirección de servicios públicos, inmediatamente nos ponemos en la tarea con la maquinaria y con personas y con la empresa Aseo Internacional con sus escobitas o sus barredores a limpiar las áreas. Lo que pasa es que está lloviendo mucho. Y efectivamente se limpia lo grueso, pero después el Aseo Internacional empieza a hacer su barrio y a hacer su recolección. Claro, uno quisiera que quedara prácticamente limpio, pero después vuelve y llueve y vuelve a presentar, pero nunca hemos desfallecido frente a eso. Y sí le acepto, efectivamente, hay tierra en las calles por abajo de la Comuna 4, pero se sucede por ese fenómeno. Pero cuando es época de sequía, usted pasa por ahí y las calles están barridas. Eso sucede. Bien, ahora no me quito
porque nadie puede ser perfecto y la verdad yo vengo a dar información clara y no a defender a nadie, sino a defender lo que es justo frente al usuario y lo que es ser justo frente a la empresa. Y no estoy defendiendo a la empresa ni mucho menos, pero sencillamente sí puedo dar fe de lo que se hace frente a esas acciones. Pero adicionalmente sí pueden haber, digamos, errores por parte de la empresa. Y a mí me gustaría que los usuarios me las hicieran llegar, porque nosotros como Dirección de Servicios Públicos también le hacemos seguimiento a la prestación del servicio. ¿En cuanto a qué? A las frecuencias de recolección, que la tienen que hacer 3 veces por semana, lunes, miércoles o sábado, o martes, jueves, y también las hacen. Donde no se cumpla ese horario y donde no se cumplan, están establecidas por zonas, por comunas, y la empresa de aseo internacional debe cumplir con eso, porque eso sí es una obligación de ellos de que lo hagan. Adicionalmente al barrio, la recolección, ellos deben cumplir con esas frecuencias. Claro, uno no está exento de que, por ejemplo, diga, oiga, a las 8 de la noche pasa el camión o a las 10 de la noche, depende de los horarios. A veces el camión se vara, a veces tienen problemas de técnico, de personal, pero eso es normal dentro del mecanismo y la funcionalidad de las empresas. Pero ahí es donde debe estar la comunidad diciendo, oiga, venga, haciendo su observación a la empresa y con copia a la Dirección de Servicios Públicos y diciendo, mire, pasa con esto. Con el tema del pito, vea, yo diría no chistoso, pero sí lo... No, y son quejas recurrentes, doctor Carlos Andrés. Mire, ellos pasan y entonces llegan a la oficina, doctor, pero es que la empresa de aseo va a recoger y uno ni cuenta se da. ¿Por qué no utilizan un pito o algo? ¿Sabe qué están haciendo últimamente? Poniéndole música al camión, porque estaban cansados de que pitara. Entonces unos se quejan que porque no les avisan. Otros se quejan porque pitan. Ahorita están colocando música en los camiones recolectores o en los compactadores y también molestos. Entonces uno no sabe, o la empresa me dice, Hugo, porque yo también les llamo a la, oiga, si hermano, esa vaina del pito, eso es asqueroso, usted está durmiendo y pasa a las 2 de la mañana y pues levanta a todo el mundo, hermano. Me dice, no, pero es que venga, la gente no lo pide, porque nosotros pasamos y dicen, oiga, saquen la basura en los horarios. Y nosotros pasamos y dicen, pero es que ustedes no avisan, no, hagan algo al menos, o toquen, O una estrategia informativa. Claro, es que eso se le ha dicho y ellos lo han hecho frente en algunos sectores de lo que se llama la sensibilización, frente a los horarios y cómo debe ser el servicio y en qué momentos y cuándo deben ellos sacar la basura. Eso se ha hecho, pero así como se dice, tener conforme a toda la gente, en que unos digan que sí, otros digan que no, que lo haga esta o que no lo haga, es un poquito complicado. Bien, y la última, que es... el reguero de las personas al recoger la basura. Listo. Eso también lo hemos verificado y le hemos hecho seguimiento y le hemos realizado la respectiva... Doctor Hugo Alfredi, las personas que hacen esa función tienen una capacitación, claro, sí, están sí, preparados. ¿Y por qué se presenta ese fenómeno? Claro, porque es que, mire, hay un dato y es que esa recolección se debe hacer sobre unos tiempos y con un personal, porque es que precisamente eso es lo que determina la CRA. O sea, usted no le puede decir a la CRA dentro de su fórmula tarifaria, es que para recoger eso está dimensionado por kilómetros, por horas hombre y número de cantidad de recolectores y cuánto se demora en desplazarse el camión para hacer esa recolección en esa ruta. O sea, eso está medido y de ahí salen los costos que van después a la tarifa. Y lo que determina la CRA es que las empresas deben ser más eficientes día a día, buscar los mecanismos de la eficiencia en la prestación del servicio. Claro, el señor que le dicen, es como los barredores, usted los ve y esos señores barriendo rápido. A 1000 por hora, claro. Pareciera que le estuvieran cronometrando el tiempo. No, y es que la verdad, eso es verdad. Y uno ve como que, uno como ciudadano, uno ve que, lo que usted dice, mi doctor Hugo, dándole. Esto es dándole, y lo mismo para recoger, ellos corren y detrás del carro y hágale. Efectivamente, nosotros le hemos puesto la queja o la petición a Aseo Internacional que dentro de ese afán o de ese cronómetro, muchas veces los señores cuando levantan las bolsas, botan o se rompe la bolsa y se riegan. Otros mucho, pues me da pena, pero debe devolverse a barrer y recoger. Y en algunos casos lo hacen. Claro, y es ahí donde se genera el fenómeno de que es peor la enfermedad que... Claro, peor el remedio que la enfermedad, doctor Carlos. Respecto a eso, que la misma comunidad haga el reclamo a la persona. Claro, están en todo su derecho de hacerlo. Hemos tenido quejas de que la comunidad dice, pero yo le hago el reclamo y el señor me responde cuando usted... No, pero el señor no directamente, porque usted sabe que ellos son operarios. O sea, digamos la debe queja hacerlo ordinaria, normalmente. la petición... Claro, sí. Entonces, digamos, bueno, primero que todo, pues le agradezco, ingeniero, las respuestas que nos acaba de dar.
En segundo, pues exhorto a la comunidad que respecto a predios desocupados, si saben quién es el propietario, por favor busquémoslo, tratemos de hablar. Exhorto a la administración en caso de que ya hayan pasado más de 10 años y podemos hacer algo con ese predio, ver hasta qué punto podemos lograrlo, porque también es importante para la comunidad de esos temas. El tema del barrio pues es deficiente, lo que hemos estado hablando, pues tenemos que tener en cuenta la temporada de lluvias para que la comunidad entienda realmente que no es por falta de administración, sino pues porque son cosas naturales y ambientales que ya se salen de las manos. Claro que sí. Pero ahí adicionalmente le coloco otra cosa, es que también somos cochinos. O sea, Sí. botamos la basura a la calle, el papel, lo que nos comemos. Adicionalmente hay gente que saca la basura fuera de horarios. En la Comuna 4 se han hecho campañas de sensibilización, pero la comunidad aún todavía sigue botando los residuos a los caños. Llantas, muebles, colchones hemos encontrado en las redes. Y esto no solamente perjudica el tema del barrio, sino también perjudica lo que es la prestación del servicio sanitario. Ustedes nos están llamando y uno cuando ve en las redes que sacamos son colchones, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, o sea, uno dice zapatos, de todo se encuentra uno en las redes y uno dice, venga, esto no puede ser. Entonces, además del barrio, hay que tener conciencia ciudadana frente a eso, frente a los residuos, de que no se deben botar en la calle, porque al final estamos perjudicando a otra comunidad que vías abajo o aguas abajo se están taponando y se están inundando. No, y ellos es debido mismos también se están precisamente afectando. También es un llamado por parte de la personería y toda la mesa de trabajo, la administración pública, el alcalde, el personero Ricardo Rodríguez, para la comunidad, de que por favor tratemos de botar la basura en los lugares adecuados. Hay canecas en el municipio. Si usted tiene que llevar el papel en un bolsillo, llévelo, lo bota en su casa, saque las basuras en horarios adecuados. Tenga en cuenta que si llegan a presentarse inconformidades reales respecto a la frecuencia de recolección, respecto a los regueros, la administración y acá el ingeniero Hugo está completamente disponible para recibir esas quejas de parte de la comunidad y poder efectuar todos los correctivos que sean necesarios. Respecto a lo siguiente, pues tenemos también una pregunta, y es respecto a lo relacionado con el plan de gestión integral de residuos que estamos haciendo para, digamos, supimos que se adoptó el decreto 421 de 2016 y queremos saber qué ha hecho la administración respecto a esa adopción de ese decreto, cómo lo hemos manejado y pues hasta qué punto hemos llegado. Bueno, doctor Alexander, mira acá. Sí. Bueno, doctor Carlos, mire, efectivamente, en 2016 se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es el PGIRS municipal. Dentro del PGIRS municipal se establece una serie de programas que no son a capricho, ¿no? Hay que decirlo, esto está regulado también. Hay una resolución que es la 754 del 2014, en donde el ministerio establece cómo debe estar constituido el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de las entidades territoriales. Entonces, en 2015, el municipio hace una consultoría en donde se establece, donde se contrata pues precisamente la elaboración de ese plan, la actualización, la modernización de ese plan, incluyendo todos los componentes que aparecían también en el 2981, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Dentro de estos componentes no solamente está la prestación del servicio público de aseo, como ya se ha mencionado hasta el momento, es decir, dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos aparecen todos los programas relacionados con la prestación del servicio público de aseo, pero además aparecen otros componentes, como es el componente de aprovechamiento, que tiene que ver con el reciclaje que hacemos nosotros de los materiales que potencialmente se puedan recuperar de los residuos que generamos, ¿sí? Dentro de este proceso, digamos que de los 12 programas que nosotros ejecutamos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿sí?, prácticamente 8 de ellos pertenecen a la prestación del servicio público de aseo, que es lo que ha mencionado el doctor Hugo, que se hace, los seguimientos, garantizar la prestación del servicio, mirar que sea efectivo, que tenga cobertura, todo está dentro del plan. Pero aparte de eso, aparece el esquema de aprovechamiento municipal, que eso es nuevo, ¿sí? Es tan nuevo que en 2016 el ministerio también, a través del decreto 596 de 2016, establece cómo se debe cómo se debe desarrollar este esquema de aprovechamiento, teniendo en cuenta una población, y es la población recicladora de oficio, debido a una sentencia
que se emana por la Corte Constitucional de unos movimientos que hicieron algunos recicladores en la capital, ¿sí? Exigiendo sus derechos al reciclaje. Entonces, a través de esta sentencia de la Corte y otras que se han pronunciado también por la Corte Constitucional, se le empieza a dar cabida al derecho al trabajo, al derecho al reciclaje, ¿sí? Que tiene el personal que se ha venido dedicando a eso y que durante mucho tiempo lo hizo, pero que nadie se lo reconocía. Porque ¿Sí? tenemos quejas de la comunidad que nos informa de mafias respecto al reciclaje. ¿Ustedes qué saben del tema o qué investigaciones No, han hecho? mafia respecto al reciclaje, no, mire, ¿qué está ocurriendo? El reciclador de oficio, que venía tradicionalmente haciendo su trabajo, pues realmente no era reconocido por la comunidad, era más bien cuando veíamos una persona que estaba hurgando en nuestros residuos, decíamos que era un indigente normalmente, ¿cierto? Digamos que sí se presentan diferentes caracterizaciones de las personas que hacen uso de los residuos sólidos, que hacen uso de esa búsqueda. Pero hoy ya, como se reglamentó el tema a partir del decreto que les mencioné, el 596, los recicladores deben organizarse, ¿sí? De tal manera que generan asociaciones, ¿sí? Estas asociaciones están reglamentadas. Tengo una Al pregunta ahí, inicio- doctor Alexander. De las personas que nos están viendo hasta ahora, tendrán básicamente inquietudes frente al tema, pero ¿cualquier persona se puede asociar para ser recolector? No, el decreto establece que una persona recolectora o reciclador de oficio, porque sí lo establece el decreto, personal reciclador de oficio, ¿sí? Es una persona que deriva su sustento vital de este proceso, de esta operación, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces a nosotros nos han llegado personas de juntas de acción, usuarios que dicen, mire, yo hago el reciclaje y yo puedo recibir los beneficios de la comercialización del mismo. Obviamente, si una persona es dueña de su reciclaje y él mismo va y lo comercializa, pues efectivamente va a recibir esa beneficio. Contraprestación. Sí, esa contraprestación. Pero realmente lo que se cobra en la prestación del servicio de aprovechamiento ya no es solamente el tema de la comercialización, o mejor dicho, no es la comercialización, sino la prestación del servicio. Es decir, aquellas personas que no lo hacen, que no sacan sus residuos, que no los separan y que no lo llevan para que se haga una buena disposición. Entonces, que la gran mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El reciclador es el que venía cumpliendo esa función. Entonces, el decreto le establece esto, y en el PEGIR municipal, se establecen unos programas para ayudar a esa formalización, y eso es lo que ha venido desarrollando el municipio en el proceso. Entonces, ya en el municipio aparecen 7 organizaciones. Estas organizaciones deben estar inscritas en la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque ellas están prestando un servicio público, y como mencionábamos al inicio del programa, toda empresa que presta un servicio público debe tener un registro en la Superintendencia de Servicios Públicos, y ellos no son la excepción. ¿Cuáles son? ¿Qué establece el PEGIR? Deben generarse unas acciones de sensibilización, de estrategias que le permitan a la comunidad, a las instituciones, tanto público como privadas, reconocer el trabajo del reciclador de oficio en el municipio, ¿cierto? Y a partir de eso se empiezan a desarrollar una serie de actividades de sensibilización en conjunto con la Dirección de Gestión Ambiental, que tiene un componente de educación ambiental, las empresas de servicios públicos, en este caso muy particular de la empresa prestadora de servicio de aseo, que tiene una oficina de relaciones con la comunidad, y obviamente la Dirección de Servicios Públicos como vigilante y ejecutor del PEGIR, ¿cierto? Entonces se establecen unas contrataciones de tal manera que se puedan ejecutar estas actividades de sensibilización hacia la comunidad, y se hace intervención en instituciones educativas, en comunidades, con la misma población recicladora de oficio. Se establecen unas mesas de trabajo. ¿Para qué? Para empezar a mirar cómo va esa formalización. ¿Cuál es la próxima fecha que ustedes tienen en mente para hacer alguna campaña de sensibilización con la comunidad respecto al reciclaje? Bueno, con respecto al reciclaje se han adelantado, bueno, la próxima fecha está establecida dentro de una feria de servicios, una feria que se va a organizar en el municipio, que es Expo Soacha, en donde va a haber digamos, una fuerte presencia, no solamente, digamos, de la Dirección de Servicios Públicos aplicando el PEGIR, sino también de la empresa prestadora, ¿cierto?, de las organizaciones de recicladores, ¿sí? Eso es lo que, digamos, lo que se aproxima así en forma general. Sin embargo,
dentro de la planeación, dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos, se establecen actividades continuas que se desarrollan a través de la Oficina de Relaciones con la Comunidad de la empresa, que constantemente está desarrollando actividades de incentivo en redes, en la misma comunidad, en donde se hacen estos sensibilizaciones del que hablaba el doctor Hugo hace un momento, respecto a los horarios, las frecuencias, ¿cierto? Y precisamente respecto a la separación en la fuente. Entonces, digamos que nosotros constantemente, en todas las actividades que hace presencia, tanto la empresa como nosotros desde la Dirección de Servicios Públicos en el marco de la aplicación del PEGIR, siempre estamos hablando de separación en la fuente, ¿sí? Y pues yo aprovecho esta oportunidad porque desde el 2016, en todas las intervenciones que nosotros desarrollamos, invitamos a la comunidad a que, primero, haga la separación adecuada en la fuente; segundo, reconozca el oficio del reciclador, entienda que es un oficio importante que se venía desarrollando y que no era reconocido; reconozca que son personas que se han venido también preparando en el interior de sus organizaciones y que el mismo decreto les exige. Resulta que las organizaciones, pues, primero, el decreto dice que deben ser 100% recicladores de oficio, ¿sí? Segundo, ¿cómo uno certifica eso? Nosotros generamos un censo en donde inicialmente en el 2015 para la caracterización del PEGIR se identificaron 1.436 recicladores de oficio en el municipio, más unas, se llaman unidades de aprovechamiento o unidades de negocio de aprovechamiento, que son las que comúnmente nosotros conocemos como bodegas de reciclaje, ¿sí? Y se reconocieron porque ellos también hacen parte activa del esquema de aprovechamiento. Sin embargo, todo el proceso está orientado al reciclador de oficio, no tanto al bodeguero, ¿cierto?, sino al reciclador de oficio. El bodeguero tiene una parte fundamental porque él es el que comercializa, el que retorna el reciclaje a la industria, ¿sí? Y a partir de estos procesos es que se hace ese reconocimiento del aprovechamiento. Hay algo importante y hay que anotarlo, porque es que de alguna manera las personas nos dicen: venga, pero ustedes nos dijeron que se implementaban las nuevas operaciones dentro del servicio de aseo, ¿sí? Pero nosotros vemos ciertos incrementos en la tarifa. Esto es un fenómeno que pasa precisamente por el reconocimiento de este aprovechamiento. El decreto establece que hay que reconocerle esta labor al reciclador, y eso se hace con los reportes de aprovechamiento que ellos mismos suben a través de la plataforma del Sistema Único de Información, ¿sí?, a la Superintendencia de Servicios Públicos. Con esta información la Superintendencia hace unos seguimientos y hace unas publicaciones de las toneladas aprovechadas en el municipio. Estas toneladas se aplican a las fórmulas que establece la CRA, esta información, y con esa información se genera un cobro vía tarifa que posteriormente la empresa está en obligación de transmitir a las organizaciones, para que con estos dineros ellos puedan hacer su fortalecimiento institucional y garantizar la prestación del servicio. Eso es básicamente, ¿cierto? Dentro del PEGIR, pues obviamente está todo el tema de sensibilización frente a este tema, y pues lo hemos venido desarrollando con diferentes comunidades. Como les digo, se ha hecho presencia no solamente en instituciones educativas, en las instituciones del municipio, sino también en las comunidades, ¿sí? Tanto así que hemos generado ferias de servicio exclusivamente con las organizaciones de recicladores de oficio, y en este momento nos encontramos en un plan como de inclusión en estos procesos. Por ejemplo, las ferias que organiza la misma personería, nosotros hemos buscado que se vinculen no solamente la prestación del servicio desde la dirección de servicios de la empresa prestadora, sino que también esté el reciclador de oficio pendiente de estos procesos. Bueno, muchas gracias, Alexander, por esas respuestas. Importante para la comunidad, 3 puntos. Son solo 7 las empresas que están registradas en la superintendencia como empresas de reciclaje en Soacha. Es muy importante, volvemos a llamar a la comunidad a que haga las campañas de reciclaje, utilicen las bolsas blancas para materiales reciclables, separar plástico, papel, envolturas, todo ese tipo de cosas de materiales orgánicos que pueden ayudar y pueden realmente afectar el medio ambiente. Doctor Carlos, qué pena, yo para complementar lo que usted acaba de decir, hay algo muy importante y es bueno aclararlo porque pues es fundamental, y es que en este momento, a la fecha, tenemos 7 organizaciones de recicladores de oficio. Hace un momento Brian me preguntaba, bueno, ¿cómo cualquier persona se puede asociar? Si el reciclador está dentro de lo que se considera reciclador de oficio de acuerdo con la norma, que es una persona que deriva ese sustento vital de esa operación, efectivamente tiene todo el derecho de organizarse. Entonces digamos que en Soacha hay 3 escenarios básicamente frente a ese proceso. 1, el reciclador puede crear una asociación con un grupo de recicladores
hacer todo el proceso de la inscripción frente a la prestación frente a la Superintendencia de Servicios Públicos, previo la matrícula comercial de su asociación, que es una de las situaciones que se presentó, digamos que se dificultó un poquito para las asociaciones en el momento en que tenían que hacer su matrícula mercantil, ¿cierto? Cumplir con todos estos requisitos para conformarse como asociación y ahí sí presentarse a la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿sí? Entonces eso fue un proceso difícil para ellos, sobre todo los que nacieron aquí mismo en el municipio, ¿sí? Una vez hecho esto, pues ya puede empezar a generar todas las demás acciones como asociación. Ese es un escenario. El otro escenario está en el que hay recicladores que no pertenecen a ninguna asociación, ¿sí? Para eso las ferias de servicios de recicladores, para que ellos conozcan las asociaciones y si lo desean, pues si no puede crear una, ¿cierto? Pues se asocia a las que ya están haciendo presencia, ¿sí? Y el tercer escenario es aquel reciclador que definitivamente, pues infortunadamente ha sido una población muy golpeada y ya tienen ciertos reparos, ¿cierto? No se asocian, ni se asocian a las que están, ni crean nuevas, y entonces se quedan como recicladores informales. Ese es un tercer escenario que se presenta. ¿Qué va a ocurrir? Estos recicladores informales, a medida que se desarrollan los esquemas a nivel nacional, porque esto no es solamente de Soacha, sino esto es a nivel nacional, ¿sí? Van a empezar, digámoslo de alguna manera simple, quedando como fuera del juego, fuera del esquema, ¿sí? Entonces van a empezar a ver que va a tener problemas con su comercialización, porque realmente el plus de este proceso es poder reportarle a la superintendencia el aprovechamiento que ellos hacen, porque a partir de eso es que les reconocen su tarifa como prestadores de servicio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la aclaración del tema de los recicladores. Tenemos una pregunta que ya terminada esta respuesta le damos paso al público en el tiempo que nos queda, ya que es corto, Sí, ya lo que señor. tenemos, pero es una pregunta de vital importancia para la personería, de vital importancia para la administración y para la comunidad que nos ha venido pues haciendo llamados respecto a este tema y qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Y es respecto a la concesión y el plazo del acuerdo 41 del 2008, respecto a que la comunidad nos dice, bueno, el plazo tenía una fecha de vencimiento de los 10 años al 17 de marzo de 2019 y lo renovaron por otros 20 años. Quisiéramos que nos contaran cómo es el procedimiento, cuál ha sido el marco que ustedes han manejado para el tema y también pues informarle a la comunidad y también a la administración que está aquí con nosotros que hemos como personería trabajado conjuntamente con la administración respecto a este tema. Hemos tenido varias reuniones, la última reunión fue ahorita el 4 de abril, nos hemos reunido con Jurídica, pero es importante que más allá del marco jurídico legal que tiene esta estructura de esta concesión de aseo internacional y el porcentaje de participación de la alcaldía, que la administración nos pueda ayudar a explicar a la comunidad en qué ha consistido esto y por qué estamos parados en este momento con esa concesión. Bien, usted lo mencionó bien, el acuerdo 41 crea la empresa de prestadora de servicios públicos de aseo previamente a una serie de, digamos, de pliegos y de condiciones que se habían determinado. En el acuerdo le dan la facultad al alcalde para crear la empresa, se hace una asociación con una empresa privada, entonces el municipio dentro de su participación el acuerdo le determina que es inicialmente por el 20% y por 10 años. Actualmente, entonces, mirando precisamente el desarrollo de la empresa, dentro de las facultades que le dan dentro del acuerdo está que la empresa se debe regir por el derecho privado de acuerdo a como las normas lo señalan y se debe manejar de acuerdo a ese establecimiento. En el caso específico de los 20 años, dentro del procedimiento de la constitución de la empresa y sus estatutos establece que la Asamblea General de Accionistas establecen si se prorroga o no, y fue precisamente a través de este mecanismo que se amplió el plazo no para la constitución, sino para la vía útil de la compañía Aseo Internacional. Entonces, es hoy en día como está prácticamente eso, es una prestación de servicio por asociación, donde el municipio prácticamente se asocia con los otras 4, incluyendo el municipio son 5 socios para poder conformar la empresa. Eso se hizo a través de un proceso, que eso fue en el año 98. Y
precisamente 98 y se construyó en el 99, por eso se está venciendo ahorita o se venció, digamos, los 10 años que establecen el acuerdo, pero el acuerdo establece también que se debe manejar por el derecho privado como se manejan las sociedades y por eso, de acuerdo a eso y a la norma, se hizo la ampliación del tiempo en que se prorrogó, digamos, la sociedad a ciudad internacional. Frente al 20%, efectivamente, la empresa le ha generado dividendos al municipio, yo creería que por más de, a ver si me acuerdo, por más de 1.400 millones de pesos. Entonces, la Secretaría de Hacienda hizo un análisis de estos dividendos frente a la rentabilidad de la empresa y obviamente, digamos, es un buen ejercicio para el municipio. Uno escucha en diferentes sectores el tema de, oiga, venga, ¿por qué las tarifas tan caras? Y preguntan por el otro lado, ¿qué ha pasado con el 20% de las acciones del municipio? Uno sabe que las empresas se basan a través de una prestación de bienes y servicios, en este caso la prestación de un servicio público de aseo. Determinado en la misma resolución TT20 de lo que le damos el concepto anteriormente, se establecen las tarifas, pero ahí también hay un concepto, y es que los privados, y necesariamente es un negocio, y necesariamente se debe acomodar a la estructura tarifaria, pero es lo que yo le decía al comienzo, frente a la solvencia de las empresas y al punto de equilibrio de la prestación del servicio. ¿Eso qué garantiza? La prestación del servicio a futuro. Y uno podría decir, oiga, venga, ahí viene la equidad frente a la norma de la 142 y la Constitución. Listo, usted privado, colóqueme las tarifas, pero no me genere especulación y no me le dé, así como se dice, duro al usuario. Para eso está. La libertad tarifaria. Pero, la resolución de la claro, libertad tarifaria, pero ahí viene lo bonito de la ley 142. No es una libertad tarifaria a sus anchas del privado o del público, sino es una libertad tarifaria regulada que se hace a través de las consideraciones y de los componentes de cada uno de la estructura tarifaria, donde le dice al prestador, su estructura tarifaria es esta, aplíquemela y póngamela en consideración de la Junta y póngamela en consideración de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ahí es donde está regulada, donde no puede decir el prestador, oiga, mi tarifa según esto es esto. No, señor, está regulada. Entonces ahí es donde viene, digamos, el mecanismo frente a la equiparación de la tarifa contra el mecanismo de la participación del municipio de Soacha frente a los dividendos y al porcentaje como socia del municipio de Soacha. Aquí se están confluyendo dos cosas: revisar la tarifa frente a la regulación que se establece a través del mecanismo de la resolución 720 y la vigilancia que establece la Superintendencia de Servicios Públicos. Pero también hay unos recursos públicos que están dentro de la empresa, que es el 20% del municipio, que en su momento fueron 400 millones y que para hoy más o menos le han representado en utilidades o en dividendos al municipio de Soacha por más de 1.400 millones de pesos, que es lo que en algunos casos la... ¿Esas cifras al año, doctor Wolfrey? No, es la sumatoria de los dividendos de los 10 años que han representado, sí. Ingeniero, ¿qué requisitos o qué trámites se utilizaron para hacer esa prórroga de 20 años a partir del 17 de marzo? Básicamente lo que se estableció, digamos, en esa prórroga fue, en algún momento se había establecido de que la empresa dentro de la prestación del servicio se podía, digamos, presentar para otro tipo de negocios como lo puede hacer cualquier empresa. Y en ese momento habían unos procesos en el distrito que fue las concesiones que se debía de presentar. La empresa necesitaba precisamente de estar actualizada y de tener mínimo una vigencia dentro de la sociedad. Y eso fueron las consideraciones para poder ampliar ese proceso. Y las consideraciones legales las establece el mismo acuerdo y las establecen las mismas normas de cómo es que las empresas de estas características se deben velar o llevar a cabo sus procedimientos para poder ampliar estos plazos. Ingeniero, ¿qué tiene que ver el Consejo Municipal en esta ampliación? ¿Qué papel juega el Consejo? ¿O juega o no juega ningún papel? No, porque es que el Consejo, una vez aprobado el acuerdo 41, ya le estableció las condiciones de cómo se debía manejar la empresa y lo establece en el acuerdo. Le dice, en tema de cómo se usted debe regular, está en la norma y está en el acuerdo o en el derecho privado o como lo establece la ley 142 de servicios públicos. Adicionalmente, usted las tarifas, ¿a dónde tiene que ir? Debe regularse a las normas que establece, que es ante la comisión y vigilancia por la Superintendencia de Servicios Públicos.
O sea, todo lo establece el acuerdo y eso fue lo que se determinó. Lo que pasa es que el acuerdo sí establece una temporalidad de 10 meses, por ahí es donde viene, digamos, yo no diría una contradicción, pero que no es, digamos, real en el sentido de que lo fija para que se rija por una norma que es de derecho privado, que quien determina eso es la Asamblea de Accionistas y lo establecen los estatutos que se crearon, que se conformaron dentro de la empresa. Y posteriormente en el mismo le dicen, no, son 10 años. Ahí está, digamos, el dilema frente a esas dos cosas. Ok, ingeniero, una última pregunta respecto a este tema. Ayer en Control Político se hizo un pronunciamiento respecto de la sentencia C736 del 2007, donde habla que todas las entidades prestadoras de servicios públicos que correspondan a cualquier capital del Estado o cualquier capital público harán parte de la rama ejecutiva como entidades descentralizadas y por ende no pueden regirse directamente por el derecho privado. ¿Ustedes qué conocen de este tema? No, básicamente lo que establece el acuerdo 41, o sea que se establece bajo las normas que lo rigen frente a la creación de estas empresas. Y eso, ingeniero, muchas gracias. Pasamos a la comunidad si nos queda algún tiempo. Sí. Alexander, ingeniero, muchas gracias por su participación. Muy bien, es decir, ha sido muy proactivo este programa porque ha estado la información clara, respecto a la información el tema de los servicios públicos en el municipio. Saludamos muy especialmente a toda la comunidad que se conecta a esta hora a través de los micrófonos de Swatch Iniciativa Ciudadana. Saludamos al señor Pedro Cañón, a la señora Camila Victoria Villate Sánchez, a Milena Sierra, a Javier Eduardo López, a Camila Victoria Sánchez y a toda la comunidad que realmente está preocupada por todos estos temas relacionados. Doctor Carlos Andrés, usted que es Swatchuno también y pues generalmente ve uno en la entidad que son recurrentes estas situaciones cuando se afecta el bolsillo, pero ya el doctor Hugo Alfredi nos ha comentado el tema frente a las diferentes tarifas, ¿sí? Tarifas y modos de facturación, doctor Carlos Andrés. Claro que sí, pues digamos más desde la perspectiva de Swatchuno, lo veo más como personería, ¿no? Nosotros en nuestra calidad de defensores de los derechos públicos, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, tenemos pues esa necesidad y esa obligatoriedad de traer a estos medios a las entidades, más allá de hacerlo público para la comunidad, que es muy importante que lo sepa. Llevamos haciendo una ardua tarea por parte de la personería en investigaciones, hemos hecho oficios, hemos hablado con la Superintendencia de Servicios Públicos, hemos tratado de manejar todo lo que es tema tarifario que le preocupa mucho a la comunidad, hemos hablado muchas veces acá con el ingeniero Hugo respecto a sus temas, nos hemos oficiado con la CRA, nos hemos reunido y estamos para la comunidad siempre prestos a resolver todo este tipo de inquietudes y por eso estamos acá en estos espacios. Eso es muy importante establecer porque el funcionario público es un funcionario que debe darse a la comunidad, doctor Hugo Alfredi y doctor Alexander. Es importante mencionar esas actividades. Ojalá que cuando hagamos la invitación nos acompañe la CRAF, la Superintendencia de Servicios Públicos. Claro, se ha hecho extensiva. Sí, se ha hecho extensivo. Sí, claro que sí. Y es muy buena la gestión que se haya realizado, doctor Carlos Andrés, porque se ha mencionado y se ha hecho unos requerimientos muy puntuales frente al bolsillo de los ciudadanos, claro que sí. que es lo que nos aúna en este tema. Ojalá que vengan aquí a Swatch Iniciativa Ciudadana algún delegado, algún funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos, de la CRAF, y por supuesto de Aseo Internacional, que hay que propiciar estos escenarios que claro que sí, están prestando claro que sí. En este orden de ideas, si quieren respondemos unas preguntas de la comunidad que está muy atenta aquí en el chat y nos está mencionando acerca de algunas situaciones que le afectan generalmente el bolsillo. Mire, aquí doctor Hugo Alfredi, Milena Sierra nos pregunta, quisiera saber por qué el cobro del acueducto de alcantarillado es tan caro y que hay de cierto en ahora en Enel es que va a cobrar el servicio de aseo y será mensual. Me parece que cobrado cada mes sirve para que cobren más. Si yo pagaba 10.000 cada 2 meses, ahora mensual cobrarán 10.300 o 11.000. Lo que significa que de peso en peso ustedes nos cobran de más y siempre van a ganar. Buen día. Pues ahí sí me da, en la última aseveración me da como una risa, pero bueno, es parte de la información que hay que darle a la comunidad. Efectivamente, la ley sí permite que, digamos, el servicio de aseo se pueda cobrar un recibo de servicios públicos, pero es totalmente, hasta donde yo conozco, ni la empresa Aseo Internacional ha manifestado de que el cobro primero se haga mensual y se haga a través de Enel. O sea, eso es
Hasta la Es fecha no imposible. conozco diferente información a la que se viene manejando y que se cobra a través de la empresa de acueducto y alcantarillado, y es cada 2 meses como factura la empresa de acueducto. O sea, y descartada esa alcantarillado. posibilidad. No, eso no conozco información al Muy bien. respecto, y hasta la fecha, por mi parte, la información que tengo es totalmente falsa. Ok, muy ¿Listo? bien. Bien, contra la primera, es lo mismo que pasa con el servicio de aseo, el tema tarifario. La CRA tiene una resolución que especifica exactamente los componentes para la prestación de acueducto y alcantarillado. Sería muy bueno que, digamos, la señora Milena Sierra. Sí. nos hiciera llegar, digamos, un escrito, y asimismo nosotros le hacemos la misma consulta a la Superintendencia de Servicios Públicos, pero el deber ser es que la señora Milena Sierra se le dirija primero a la empresa que le dé la explicación de por qué los costos de la tarifa. En algunos casos nosotros, por ejemplo, le hacemos seguimiento aquí a las facturas, y muchas veces, por ejemplo, los usuarios, no digo que sea en este caso que le sea, pero sí hemos detectado que a veces la gente dice, o llega a la oficina, oiga, mire, es que el servicio está muy caro, y uno se pone a hacerle un análisis a la factura, y uno empieza a hacerle cuál análisis, oiga, venga, el consumo, su consumo cómo ha estado. Ha sido promedio, 20 metros, 18 metros, y uno determina y dice, bueno, el consumo no es, empezando por ahí. Después uno se va a las otras arandelas y determina que es que la señora le compró el televisor, lo sacó por X o Y esto, entonces ellos no se acuerdan, no se dan por enterado, a veces llaman a las líneas, por ejemplo, de estas empresas que ofrecen otros servicios, y resulta que se los han cargado ahí. En algunos casos, la mayoría son ciertos de que efectivamente ella hizo ese servicio. Pero lo más importante es lo que yo le decía dentro del procedimiento de las peticiones, quejas y reclamos, es que como el contrato es usuario-prestador directamente, el usuario es el que debe, claro, nosotros no estamos exentos en colaborar en ese proceso, pero el usuario debe enviarle una petición formal y respetuosa, como lo determina la ley, al prestador, para que él le determine por qué el cobro de esa factura y la cantidad de que ella no está de acuerdo con esa tarifa que le están cobrando. Ese sería el primer dato. Muy bien, doctor Carlos Andrés. No, respecto a ese tema, pues igual lo que está diciendo el ingeniero, es importante que la persona, la comunidad, pues lleguen las quejas realmente con los soportes necesarios para que la administración pueda hacer una correcta evaluación de las quejas que se están realizando y ver en qué puntos se está fallando, y si se corresponde a un fallo, pues hacer el estudio inmediato y la corrección que sea necesaria. Pertinente. Doctor Hugo Alfredi, recuérdele a la ciudadanía que se conecta a través de los micrófonos de Soacha Iniciativa Ciudadana, ¿cuáles son los canales de comunicación para las peticiones, quejas, solicitudes y felicitaciones? Porque hay que también esclarecer y hay que también comentar temas. Todo no puede ser malo, doctor Hugo Alfredi, pero también hay que mencionar todos esos requerimientos, todas esas quejitas que tengamos, que estén vulnerando nuestro presupuesto y nuestros derechos colectivos, sociales y culturales. ¿A dónde debe dirigirse? ¿A quién llamar? Claro, vea, inicialmente, digamos, el mecanismo directo, como le decía, usuario prestador, todas las empresas prestadoras de servicios públicos tienen su página web en la internet. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar eso. Aseo Internacional la tiene, Sociluz la tiene, la empresa de acueducto la tiene, y ahí hay información, hay mecanismos de cómo el usuario puede acceder, digamos, a estas peticiones, quejas y reclamos. Hay canal en el caso, por ejemplo, de la empresa de acueducto de Alcantarillado Bogotá tiene una línea de emergencia que es la 116, en el que la tiene el 115, Gas Natural tiene el 164, Sociluz no recuerdo, y Aseo Internacional también tienen una línea telefónica que pueden llamar también el usuario. En el municipio de Soacha, a través de la Dirección de Servicios Públicos, también directamente en la oficina pueden llegar, también hay una página del municipio donde también pueden colocar sus quejas. O sea, hay infinitos mecanismos para que la gente pueda ejercer su derecho a su petición, a su reclamo. Y yo le invito a toda la comunidad que lo haga. Claro, uno no está conforme y uno necesita las explicaciones de que leen las empresas, las superintendencias. Si la empresa no le satisface la respuesta, vayámonos a la superintendencia, que es quien vigila y controla estas empresas. Claro, los invito a que lo hagamos. Y cualquier información adicional que requiera directamente en la oficina, quedamos en la calle 13, con 7ª esquina, 1er piso, edificio gobierno. Con mucho gusto allá los atendemos con el mayor cariño para ofrecerles la información y las explicaciones que haya que darles a la comunidad, porque para eso estamos. Bien, pues ahí está el contexto, ahí están los funcionarios. Usted, amigo ciudadano, pues hay dos temas muy importantes. La Personería Municipal de Soacha está acompañando todos esos procesos de preservar y promover los derechos
del ciudadano. Pero así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Y pues realmente nos sentimos muy complacidos que haya interacción de la comunidad. Seguramente este programa fue muy nutrido, doctor Carlos Andrés. Claro que Muchas sí. gracias por acompañar aquí a su casa, a la Personería al Día, un espacio institucional de la Personería Municipal de Soacha. Doctor Hugo Alfredi, muchas gracias como invitado especial también, director de Servicios Públicos del municipio de Soacha, y el doctor Jorge Alexander Cardoso, profesional también adscrito a esa dependencia, que ustedes muy amablemente han dado la cara a la comunidad, porque es importante mencionar las problemáticas y asumir también posiciones responsables frente a esos temas. Y ustedes han asumido la responsabilidad de dar la cara a la comunidad. Seguramente estarán generando más dudas, doctor Carlos Andrés, porque cuando un proceso es participativo y de sentido de pertenencia al municipio, generan más comunicación. Entonces, el llamado es para que si ustedes tienen algún requerimiento, queja o solicitud, accedan a los canales que acaba de mencionar el doctor Hugo Alfredi y por supuesto a la Personería Municipal de Soacha, encabezada por el doctor Ricardo Rodríguez y los demás personeros delegados y el personal auxiliar que estará atento y presto para prestar un mejor servicio y velar por los derechos de los ciudadanos. No me resta más que decirles, doctores, muchas gracias por estar acá. Mire, una hora pero que se pasó rapidísimo, donde estamos hablando y debatiendo temas de interés para la comunidad. Doctor Carlos Andrés, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la mesa de trabajo, a Iniciativa Ciudadana y a todos los oyentes. Nuevamente exhortamos a todos los compromisos de la comunidad para con el tema de aseo y reciclaje, exhortamos a la comunidad a que haga las quejas pertinentes y conforme lo deben hacer. La Personería Municipal de Soacha tiene sus puertas abiertas para cualquier situación que ustedes tengan y estemos pendientes de Iniciativa Ciudadana porque vamos a estar haciendo durante todo el año programas de interés para la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, doctor Carlos Andrés, personal auxiliar del municipio de Soacha, que ha aceptado la invitación y se ha puesto en la tarea de hacerle seguimiento a este importante tema coyuntural del municipio, los servicios públicos y afectación al bolsillo, porque realmente a nosotros los ciudadanos nos duele el bolsillo. Cuando se nos meten al bolsillo, doctor Eduardo Cáceres, también que está muy piloso acá apoyando a la personería, sabe que cuando uno le afecta el bolsillo, ya uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Personería, ayúdeme. Superintendencia, ayúdeme. Doctor Alfredi, ayúdeme. Doctor Alexander, ayúdeme. Pero entonces es un llamado para que estemos atentos, estemos minuciosos a mirar todos los servicios públicos del municipio. Doctor Jorge Alexander, muchas gracias por estar acá con nosotros. Brian, a ustedes por la invitación. Espero que haya sido productivo para la comunidad, sobre todo que quería como darle solución a sus inquietudes. Invitarlos nuevamente a estar pendiente de los deberes que tenemos como ciudadanos frente a la disposición de residuos sólidos particularmente, ¿sí? Recuerden que hay unos procesos de separación en la fuente que debemos empezar a asimilar desde nuestros hogares, desde nuestras fuentes fijas, que es muy importante, y con eso estamos colaborando también no solamente al reciclador de oficio, sino también a la economía familiar. Muy bien, ahí está Jorge Alexander Cardoso, que muy amablemente ha dicho sí a la convocatoria de Personería al Día, un espacio institucional de la Personería Municipal de Soacha. Doctor Hugo Alfredi, muchas gracias por su tiempo acá en nuestro programa, y de verdad que sí, esperemos que la información haya sido clara y que la comunidad tenga pleno conocimiento de los factores que tocamos en este tema. No, gracias a ustedes por la invitación y reiterarle a la comunidad que tienen un amigo, tienen un funcionario que está de puertas abiertas para colaborarles, informarles, aclararles o tal vez también recordarle nuestros deberes y también sus derechos para que todos en comunidad y en participación podamos resolver los problemas que efectivamente se deben de solucionar de la manera más armoniosa y más en un país en el que estamos, en el donde vamos a seguir adelante con toda la tolerancia y para poder continuar con las comunidades a resolver las inquietudes que ellos también tengan. Y en un municipio tan afectado como es Soachita. Sí, claro, nosotros tenemos muchas necesidades, muchos problemas, pero entre todos y con la voluntad de Dios y con la voluntad de nuestro señor alcalde y de todos los funcionarios y con participación de la comunidad, con el consejo y con los organismos de control como es la personería. Yo sí quisiera de verdad agradecerles, señores de la personería, y especial a nuestro personero, a Ricardo, por estar presente, alerta y atento ante las inquietudes de la comunidad frente a los servicios públicos, y nosotros como administración siempre estaremos atentos a apoyarlos y a brindarle la información que se requiera. Muy bien, doctor Hugo Alfredi, nosotros nos vemos el próximo jueves con otro programa de Personería al Día, un espacio institucional de la Personería Municipal de Soacha con temas de interés para usted, ciudadano. Nos vemos el próximo jueves, 11 de la mañana, a través de los micrófonos y de la transmisión de Soacha Iniciativa Ciudadana, a través de los micrófonos de ellos, y nos vemos próximamente. Chao, chao. Gracias.
Personería al Día es un programa producido por Soacha Iniciativa Ciudadana, en alianza con la Personería Municipal de Soacha, para hablar de derechos y deberes como ciudadanos. Somos la voz de la comunidad. Iniciativa Ciudadana Radio.